Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Me presento ante ustedes. Soy el abogado Diego Javier Quedo Alvarado. Voy a ser su instructor para las clases de recuperación de puntos. Les doy la bienvenida de parte de la Escuela de Conductores No Profesionales y Profesionales Rodar S.A. Espero que se sientan muy bien, puedan llevarse mayor contenido de las clases y puedan aplicarlos en su aprendizaje en el día a día. Muy bien, vamos a iniciar entonces las clases, esperando que puedan revisar el video de principio a fin. No está de más adelantarles de que por motivo de la emergencia, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19, que está arrasando con la vida de cada uno de las personas, ¿no?, que no toman los protocolos adecuados, la escuela ha tomado pues la iniciativa de dar las clases de manera virtual, y así lo estamos haciendo, para evitar, ¿no es cierto?, que el contagio se prolongue, ¿no es cierto?, o se extienda. Muy bien, señores estudiantes, entonces vamos a comenzar las clases, ¿ya? Como pueden visualizar en la diapositiva, vamos a ir pasándola de a poco, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces viendo el margen constitucional. En este caso vamos a ver la supremacía constitucional, ¿no?, los principios de nuestra Constitución. Como todos sabemos, pues la Constitución es la Carta Magna o la norma superior, la que rige a todas, ¿no es cierto? Las demás leyes, pues se derivan lógicamente de nuestra Constitución, ¿ya? Como tenemos en el artículo 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma de carácter jurídico. Lo que les había dicho, ¿ya?, es la norma pues de primer orden, ¿ya?, la cual nosotros debemos acatar, ¿no es cierto?, en la cual están establecidos todos nuestros derechos, así como nuestras obligaciones, señores estudiantes. Muy bien, tenemos el orden jerárquico de aplicación de las normas, Constitución, antes ya dicho. Ahí vienen los tratados y convenios internacionales reconocidos y protocolarizados por nuestro país, el Ecuador, ¿no es cierto? Realmente esos tratados y convenios internacionales son en base a derechos humanos, ¿no es cierto?, o algo que beneficie, ¿no es cierto?, en pro de la humanidad. Leyes orgánicas, leyes de carácter ordinaria, las normas regionales, los decretos y reglamentos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues es el cuerpo normativo que rige en cuanto a infracciones y sanciones de carácter de tránsito. Si bien ustedes revisan el Código Integral Penal, van a encontrar detallada cada una de las contravenciones de tránsito, infracciones y demás delitos de tránsito, ¿ya? Ese es el cuerpo normativo pues que ha unificado algunas leyes, ¿ya?, pero entre las principales y las que nosotros debemos apegarnos a los estudios es las infracciones, contravenciones, sanciones de tránsito, ¿ya? Perfecto. Tenemos aquí el artículo 15, que habla acerca del ámbito personal de aplicación. Nos dice: las normas de este código se aplicarán a todas las personas nacionales o extranjeras que cometan infracciones penales, ¿ya? Quiere decir que la ley o la disposición legal no solamente es para nosotros los ecuatorianos, también para los extranjeros. Recordemos que la Constitución también manifiesta que los extranjeros, al momento de ingresar a nuestro territorio, también se sujetan a nuestras obligaciones y adquieren los mismos derechos, ¿ya? Así lo reconoce pues la Constitución de nuestro país. Vamos a ver el ámbito de la materia en ley penal, ¿ya? Se consideran exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código: acciones o omisiones punibles. Las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez, ¿no es cierto?, jurídica, salvo en materia de niñez y adolescencia. Pues es muy claro, ¿no es cierto?, ¿ya? Todas las infracciones pues penales se encuentran tipificadas en este cuerpo normativo. En este cuerpo normativo, ¿no es cierto?, ¿ya? Generalmente se pueden dar por acciones o omisiones de carácter punible, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que si yo cometo, ¿no es cierto?, una falta, ¿no es cierto?, o algún tipo de delito, pues esto va a acarrear algún tipo de sanción, ¿ya? Esa es la punibilidad. Código Orgánico Integral Penal, tenemos personas menores de 18 años, ¿ya? Nuestro código también establece que las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Pues claro, señores estudiantes, al ser ellos menores de edad, tener una edad inferior a los 18 años, pues se van a sujetar al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ¿ya? Aunque en este Código Orgánico también se aplican medidas, ¿no es cierto?, para
aquellos adolescentes. Pasamos y tenemos la parte de la culpa, ¿ya? Nos dice, quien comete una infracción sin el ánimo de cometerla, culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código, ¿ya? O sea, si infringe el deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto? Hablamos de que la culpa, ¿no es cierto?, es relativa, ¿no es cierto?, a responsabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, habrá un grado de culpa cuando yo voy conduciendo en mi vehículo y no tomo las precauciones de caso, cuando existen pues señaléticas, una que me dice baje la velocidad, hago caso omiso, ¿no es cierto? Pierdo el deber objetivo de cuidado, acelero la velocidad, producto de esa aceleración pues se ocasiona o se produce el accidente de tránsito, ¿ya? Ahí estoy incurriendo, ¿no es cierto? Estoy cometiendo esta infracción, ¿no es cierto? Ánimo de cometerla como es la culpa. Hablamos de cómplices, ¿no es cierto? El artículo 43 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, establece: no cabe complicidad en las infracciones culposas si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera con un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor. La pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Por ejemplo, hablamos de la culpa, ¿ya? En este caso, de los cómplices. Cuando se va a realizar, ¿no es cierto?, algún tipo de delito, ¿no es cierto? Hablemosle hoy en día, pues, uno de los delitos más concurrentes como es el sicariato, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, autor va a ser quien ejecute, ¿no es cierto?, la acción, ¿ya? O sea, quien dispare, ¿ya? Pero en el caso que el autor no sea quien dispare, el autor sea un autor mediato, ¿ya? Sea quien pague o dé consigna, ¿no es cierto?, a una segunda persona para que se encargue, ¿ya? En eso consiste, pues, el sicariato. Y esta segunda persona, pues, una vez ya consignado, ¿no es cierto?, porque el sicariato tiene que exigir una compensación, una consignación monetaria, ¿ya? Una vez consignado monetariamente, tendría que cumplir, ¿no es cierto?, con la acción cancelada, que es el asesinar, ¿no es cierto?, ¿ya? Realizar, ¿no es cierto?, el asesinato de X persona. Entonces, este cómplice, ¿no es cierto?, porque ya encuadraría la figura en cómplice, no realiza, ¿ya?, no realiza el disparo o en un segundo tiempo se arrepiente, ¿no es cierto? Se arrepiente y dice, no, ¿sabes qué? No puedo disparar, ¿ya? Entonces ahí ya se configuraría, ¿no es cierto?, esta parte del artículo 43 que es de cómplices, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto, muy bien. Pasemos. Se infringe el deber objetivo de cuidado por... ¿Cuándo debemos infringir o cuándo caemos en el deber objetivo de cuidado? Se puede ir por 4 causales, ¿no es cierto? Una de las causales es negligencia, otra es impericia, imprudencia, inobservancia de las leyes y reglamentos. Señores estudiantes, cuando hablamos de negligencia, hablamos de algo que está tipificado en la norma, que es de carácter obligatorio y no lo cumplimos, ¿ya? Como por ejemplo el abrocharnos el cinturón de seguridad. Ustedes saben y revisan la normativa, van a encontrar que es de carácter obligatorio abrocharse y también es una medida de seguridad para salvaguardar la vida del conductor y de los acompañantes, ¿ya? Cuando yo no uso pues el cinturón, estoy cayendo en negligencia. Lo mismo para los conductores de moto, motocicletas, ¿ya? El único elemento pues que puede salvaguardar su vida o su integridad al momento de producirse el accidente de tránsito es el casco homologado de seguridad. Muchas de las veces no lo hacen los conductores, ¿ya? De ambas partes, tanto conductores de automóviles como de moto. El de automóvil no se pone el cinturón de seguridad y el de moto no usa el casco, ¿ya? Entonces esos son elementos pues que además de proporcionar, ¿no es cierto?, ¿ya?, una seguridad, ¿ya?, también incurriríamos en una negligencia si incumplimos, ¿no es cierto? Pasemos a impericia. Impericia, ¿no es cierto?, es falta de práctica, ¿no es cierto? En eso consiste la impericia. ¿Cuándo vamos a estar inmersos en un caso de impericia? Por ejemplo, las estadísticas revelan que los mayores cometimientos, ¿ya?, o de accidentes de tránsito sean por este motivo de la impericia. ¿A causa de qué? Generalmente conductores novatos, ¿no es cierto? O generalmente cuando se piensa hacer una maniobra y no se mide, ¿no es cierto?, tal vez el grado de conocimiento que tenemos, ¿no es cierto?, o de experiencia que tenemos, ¿ya? Entonces ahí caemos
en la impericia, ¿ya? Y también podemos, ¿no es cierto?, cometer en ciertos casos, ¿no?, caer en un delito de tránsito. Y cuando existe la muerte, pues caemos en un delito de tránsito. Imprudencia. La imprudencia es afrontar un riesgo pues que no nos está permitido. Por ejemplo, los semáforos de seguridad, ¿ya? Los semáforos de seguridad, a veces nosotros como conductores, ¿no es cierto?, lo digo hasta por mí, ¿ya? A veces nos despreocupamos, ¿no es cierto? No medimos el tiempo, y cuando ya estamos con el tiempo, lo que más queremos hacer es no llegar atrasado, y lo que más nos toca hacer es pisar el acelerador, ¿ya? Entonces, señores estudiantes, tengan en cuenta que esto no es factible, ¿ya? Por ejemplo, está el semáforo pues vehicular, ¿no?, en la intersección, de mi lado en luz roja y el lado de la intersección en luz verde. Pero como yo veo, ¿no es cierto?, que por mi lado no transita, ¿no es cierto?, ningún vehículo, ¿no es cierto?, por la intersección del semáforo verde, veo no hay ningún vehículo, me lo paso. Me paso de repente y resulta que aparece lo típico, ¿no es cierto?, vehículo fantasma, una moto, un automóvil, lo impacto, ¿ya? Entonces, ahí estamos, ¿no es cierto?, afrontando un riesgo que no está permitido, estamos cayendo en un acto de imprudencia, ¿ya? Vamos en observancia de las leyes y reglamentos, ¿ya? Cuando hablamos en observancia de las leyes y reglamentos, hablamos de todas las disposiciones legales que se encuentran, ¿no es cierto?, plasmadas en nuestros códigos, ¿no es cierto?, en las disposiciones o en leyes, ¿no es cierto? Incluso hablamos de señaléticas de tránsito, porque las señales de tránsito también, ¿no es cierto?, están conexas a las leyes y a los reglamentos. Toda señal que se encuentre ubicada en la vía es de mero cumplimiento inmediato, ¿no es cierto? Debemos acatar la orden de la señal, ¿ya?, que está, ¿no es cierto?, puesta en la vía. La señal tiene una finalidad, ¿no es cierto? La finalidad es mantener el orden y la de nosotros es cumplirlo, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver ahora esto de muerte culposa, tipificada en el artículo 377 del COIT. La persona que ocasiona un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, una vez cumplida la pena privativa de libertad. Ya, señores estudiantes, ¿en qué caso puede darse esto de la muerte culposa? ¿Ya? Nos dice la norma: ocasiona un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado. Por ejemplo, vamos en el vehículo y resulta que yo como conductor no tengo, ¿no es cierto?, puesto el cinturón de seguridad, ni tampoco los ocupantes que van en el interior del vehículo, ¿ya? Esto se ocasionaría, ¿no es cierto?, una muerte culposa en el caso de que los ocupantes resulten muertos en un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Porque yo como conductor debo tener el mayor cuidado, en primer lugar, de abrocharme el cinturón de seguridad, y segundo, pues de exigir, ¿no es cierto?, o de pedir a los demás ocupantes que por favor hagan uso del cinturón de seguridad, ¿ya? Entonces estaremos frente a un ejemplo de muerte culposa, y como ven, la sanción es pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, ¿no es cierto?, y una pena privativa de libertad, ¿ya? Aquí tenemos el artículo 377 del COI, que establece: serán sancionados de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas y legítimas, tales como exceso de velocidad, llantas lisas y desgastadas, conocimiento de las malas condiciones mecánicas, pero aún así movilizamos el vehículo, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas de la ley, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuántas horas debemos conducir, señores? ¿Ya? ¿O estamos aptos para hacerlo? De corrido, ¿no es cierto? Generalmente nos dicen, ¿ya?, que por cada 2 horas de conducción continua nosotros debemos realizar un receso o hacer una parada, la cual nos va a permitir, ¿no es cierto?, que nosotros descansemos o que nuestro cuerpo se relaje, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros conducimos más allá de 6 horas, ¿ya? Nuestro cuerpo ya se vuelve un poco más rígido, ¿no es cierto? Comienza a aparecer el cansancio, la fatiga. Esos son factores, ¿no es cierto?, para nosotros caer, ¿no es cierto?, tal vez en alguna acción peligrosa o innecesaria, ¿ya? Inobservancia de las leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Y respetar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agente de tránsito está guiando la vía y pues manifiesta de que no circunvalar en la vía,
o hay una señal que dice no rebasar y nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces ahí caemos en una observancia de la ley. Vamos a ver la parte de la clasificación de las infracciones, ¿ya? De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las infracciones se dividen en contravenciones y en delitos, ¿ya? Ahora, hay que diferenciar, señores estudiantes, qué es una contravención y qué es un delito, ¿ya? Contravención, llamémoslo así, es de carácter leve, hay una incapacidad, ¿no es cierto?, inferior a 15 días, ¿ya? Hay daños materiales que no superan, ¿no es cierto?, los 2 salarios básicos unificados, y solamente hay para las contravenciones aplicación de lo que es multa, pérdida de puntos, ¿no es cierto? Nada más, ¿ya? Ahora, para el delito, ¿ya? ¿Cuándo estamos inmersos en un delito? Por ejemplo, cuando exista la muerte de una o más personas, ¿no es cierto? O como está en la diapositiva y ustedes lo observan, conducir un auto en estado de embriaguez, se produce el choque, un volcamiento, también estamos inmersos en un delito, ¿no es cierto?, culposo de tránsito. Cuando existe incapacidad superior, ¿no es cierto?, a los 15 días, ¿ya? También vamos a estar inmersos en un delito de tránsito. Cuando los valores, ¿no es cierto?, de los daños materiales superen las 2 remuneraciones básicas unificadas, también vamos a estar dentro de un delito de tránsito, ¿ya? No olvidar, señores estudiantes, ¿ya? En la parte de las contravenciones, ¿no es cierto?, nosotros podemos llegar a realizar, ¿no es cierto?, un acuerdo de parte. Aquí llamamos acuerdo de parte, generalmente cuando existe el diálogo, ¿no es cierto?, y ambos interesados en un accidente de tránsito, pues se ponen de acuerdo en realizar una reparación, ¿no es cierto? Quien afectó va a reparar, ¿no es cierto?, al afectado, ¿ya? Esto se hace mediante una acta transaccional, ¿no es cierto?, ¿ya? En la cual pues se manifiestan, ¿no es cierto?, los valores que se van a cancelar, motivo por el cual, ¿no es cierto?, ya no iría, ¿no es cierto?, al ámbito legal o judicial, sería, ¿no es cierto?, un ámbito extrajudicial, ¿ya? Ahora esa acta transaccional la suscriben las partes, ¿no es cierto?, ambas partes pues una vez que aceptan, suscriben, ¿no es cierto?, ¿ya? Y eso pues se plasma, ¿no es cierto?, en un pleno cumplimiento, ¿ya? Recordemos que solamente cabe cuando son contravenciones, ¿no es cierto? Ahí cabe la reparación, llamémoslo así, ¿ya? En delito, en cambio, no, ¿no es cierto? No existe la reparación porque cuando hablamos de delito hablamos de muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, prácticamente la vida del ser humano es irreparable, ¿no? Perfecto, vamos a ver, en el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 19, establece un poco mejor, ¿no es cierto?, lo que es contravenciones y delitos. Contravenciones es una infracción penal sancionada con pena no privativa pena no privativa de libertad de hasta 30 días. Delito es una infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 30 días. Ya, eso es para diferenciar también entre contravención y delito. Vamos a ver lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 111. ¿Ya? Nos establece lo siguiente: ocurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por la más grave, ¿ya? Quiere decir que en un mismo acto se pueden concurrir varias acciones, ¿no es cierto? En el caso, ¿no?, les pongo el ejemplo, está el conductor, ¿no es cierto?, es parado por los agentes de tránsito porque se ha producido un accidente, valga la redundancia, un accidente de tránsito, ¿ya?, en la cual, ¿no es cierto?, se verifica que ha perecido, ¿no es cierto?, lastimosamente una persona, ¿ya? Se hace la prueba de alcoholemia y resulta que el conductor está alcoholizado, ¿no es cierto? Se le piden los documentos, como son licencia y matrícula, no portan ningún documento que lo identifique, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. A unos metros atrás, antes de haberlo parado los agentes, se pasó, ¿no es cierto?, lo que son los radares de velocidad. Entonces aquí ya hablamos, ¿no es cierto?, de un conjunto de infracciones, ¿no es cierto? A su vez el juzgador, ¿ya?, debe juzgarlo, ¿ya?, no por todas en su primer momento, sino por la más grave. Eso nos explica el artículo 111. En este caso, de todas las que he enunciado, señores estudiantes, la más grave sería la muerte, ¿no es cierto? La muerte, la pérdida de la vida, ¿no es cierto? Ya, por esa la va o lo va a juzgar. Muy bien. Vamos a ver qué establece el Código Orgánico Integral Penal, artículo 21. Nos dice: concurso ideal de infracciones. Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia de la anterior, ¿ya?, aquí van a concurrir varios tipos penales a la misma conducta, ¿ya? Por ejemplo, para yo realizar, ¿no es cierto?,
o llegar a un fin. Yo tengo que cumplir un sinnúmero, ¿no es cierto?, de parámetros, ¿ya? Y si uno de esos parámetros me faltase y yo no llego a cumplir el fin, entonces ya no sería pues un concurso ideal de infracciones, ¿ya? Eso es lo que nos establece pues el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal. Contravenciones de tránsito, vamos a ver en qué consiste esto. ¿Ya? Vamos a ver algunas clases de contravenciones de tránsito. Por ejemplo, vamos a identificar esta que está aquí. Nos dice, la o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito, ¿ya? Faltar de palabra al agente de tránsito, ¿ya? ¿Qué clase de contravención es? Es una contravención, ¿no es cierto?, de cuarta clase, ¿ya? Tengamos mucho cuidado, señores estudiantes, al momento, pues, de estar inmersos, ¿no es cierto?, en un conflicto con los agentes de tránsito, porque esta contravención, pues, además de estar tipificada como de cuarta clase, ¿no es cierto?, nos van a mermar 6 puntos en la licencia, ¿ya? Vamos a tener que pagar, ¿no es cierto?, una multa que es el 30% de una remuneración básica unificada. Entonces vamos a tener mucha precaución, ¿no es cierto?, en este tipo de actuar, ¿ya? Sé que a veces puede haber rozamientos o indiferencias, ¿no es cierto?, entre pues lo que manifiesta la gente y lo que nosotros manifestamos. Puede ser que la gente esté en un error, ¿no es cierto? Todos nos podemos equivocar, somos seres humanos y por ende, ¿no es cierto?, lo podemos soler hacer, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que ser cautos, señores estudiantes, ser pasivos, tranquilos y llevar de la mejor manera un conflicto, ¿ya? Para no caer, no estar inmerso en esta clase de contravención. Conducir un vehículo en estado de embriaguez. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, señores estudiantes, porque hay una tabla, ¿no?, que establece un porcentaje de consumo, ¿no es cierto?, para tener una sanción, ¿ya? Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Una escala, pues una pirámide, ¿no es cierto?, de 3 clases. Ya la vamos a desmenuzar y ver de mejor manera más adelante. Pasamos a las diapositivas. Nos vamos a topar con las infracciones de tránsito y pena natural. El Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 371 ya las infracciones de tránsito y en el artículo 372 la pena natural. Nos dice 371, son infracciones de tránsito las acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. 372 nos dice, en el caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad al lado del jugador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Bueno, ¿qué nos dice ambos artículos? Pues la primera nos dice que las infracciones de tránsito son acciones o omisiones culposas, ¿ya? O sea, tiene que ver parte, ¿no es cierto?, de nuestra responsabilidad, o sea, se ocasionan, ¿no es cierto?, ¿ya?, en base a algo que yo he incumplido, ¿no es cierto?, o algo que no estoy incumpliendo, no acato la orden, ¿no es cierto?, las disposiciones legales están establecidas en la norma. Pena natural, ¿ya?, nos habla en el caso de que las víctimas no sean parientes, o sea, el agresor, ¿no es cierto?, o el infractor sea pariente de la víctima, ¿ya? Nos dice que hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el jugador podrá dejar de imponer algún tipo de pena, ¿no es cierto?, o en el caso, ¿no es cierto?, de que verse algún tipo de sanción, ¿no es cierto?, o pena privativa de libertad, el jugador va a tratar, ¿no es cierto?, de que no se aplique este tipo de penas privativas de libertad y va a tomar otro tipo de medidas, ¿ya? Perfecto. Pasamos a otra diapositiva y vamos a ver la clasificación de las infracciones de tránsito en acciones, culposas, omisiones. Cuando hablamos de acciones, esto nos indica que una persona está haciendo algo de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, ¿no es cierto? Cuando hablamos de culposas son aquellas que se realizan sin intención. Cuando hablamos de omisiones es una renuncia a realizar o expresar algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Acciones, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo, ¿no es cierto?, voluntariamente, ¿ya? Yo digo, ahí dice un lugar, no estacionarse, no está permitido, hay una señalética, ¿ya? Yo digo, no, bueno, yo solo me voy a estacionar, ¿no es cierto?, un minuto no va a hacer daño, me estaciono y tengo que dejar algo, voy y lo dejo y regreso, ¿ya? Ahí estoy cayendo en una acción, ¿ya? Yo voluntariamente sé que no debo, ¿no es cierto?, parquearme, ¿no es cierto?, en un lugar que no esté permitido, sin embargo, yo lo hago de manera voluntaria, ¿ya? Vamos a lo culposo, nos dice, realizada sin intención, ¿no es cierto? Por ejemplo, soy nuevo, ¿no es cierto?,
estoy visitando una ciudad, ¿no es cierto? Una ciudad que yo desconozco, ¿no es cierto? Las calles principales, secundarias o los nombres de la calle y de pronto, ¿no es cierto? Voy en contravía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, en este caso, pues estoy frente de una infracción culposa, ¿no es cierto? Porque la verdad que no es mi voluntad, ¿no es cierto?, cometerla, sino el desconocimiento, pues el desconocer, ¿no es cierto?, el nombre de las calles o las vías, ¿no es cierto?, principales o secundarias me hacen que yo caiga, ¿no es cierto?, ya, en esta infracción de tránsito. Omisiones. Nos dice que es una renuncia a realizar o expresar algo, ¿no es cierto? Renunciar a realizar algo. Por ejemplo, cuando nosotros nuevamente les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no nos abrochamos el cinturón de seguridad, ¿ya? Ahí estamos omitiendo, renunciando, ¿no es cierto? ¿Ya? A cumplir con la norma, ¿ya? El cinturón de seguridad, pues, debemos abrocharnos todos los conductores y los pasajeros, ¿no es cierto?, que se encuentran en el interior desde el momento que se pone en movimiento el vehículo, ¿ya? Perfecto. Pena natural, tenemos que es aquel sufrimiento que el autor del hecho lleva sobre sí mismo o sobre sus efectos, como consecuencia directa de su accionar. Ya habíamos visto atrás la pena natural, ¿no es cierto?, cuando el agresor, ¿no es cierto?, es pariente de la víctima, ¿no es cierto?, o del afectado, llamémoslo así, ¿ya? Y ya vimos también que el juez podrá, ¿no es cierto?, dejar de imponer alguna sanción privativa de libertad y buscar otro tipo de medida, ¿no es cierto?, a la sanción o dejar de sancionarlo. Pues eso ya queda pues en el sano criterio o la sana crítica del jugador. Vamos a ver esta parte de las agravantes, señores estudiantes. ¿Qué significa esto, señores estudiantes, de agravantes, ya, en infracciones de tránsito? El artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal establece, ¿ya?, como agravantes que para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito se considerarán las siguientes circunstancias. 1. La persona que conduzca un vehículo automotor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y causa una infracción de tránsito será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida, ¿ya? Como ven, señores estudiantes, es una falta agravante conducir, ¿no es cierto?, nuestro vehículo con licencia caducada, suspendida, ¿no es cierto?, ya sea temporal o definitivamente. Y con eso, pues, causar una infracción de tránsito, ¿ya? Dice que seremos sancionados con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado, señores estudiantes, ¿ya? Hay que conducir con documentos en norma, en regla, al día, señores estudiantes, ¿ya? Si tal vez no los tenemos al día, ¿no es cierto?, yo les aconsejo no movilizarse en sus vehículos, ¿no es cierto? Primero, tratar, ¿no es cierto?, de mejorar, ¿no es cierto?, su condición, su estatus. Tal vez si tengo la licencia caducada, canjearla, si tengo que renovarla, etcétera, ¿no es cierto?, ¿ya? O si tal vez estoy suspendido temporalmente, como en este caso de la recuperación de puntos, ¿ya? Ya vamos a ver el escalafón o las formas de recuperar puntos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, me imagino que la mayoría, ¿no?, están en la primera vez porque perdieron la totalidad de sus puntos, perdieron sus 30 puntos, los agotaron por un sinnúmero, pues tal vez de contravenciones que cometieron. Ustedes saben que al finalizar pues este curso de recuperación de puntos, los puntos que van a recuperar van a ser una base. Ya no van a recuperar nuevamente los 30 puntos, señores estudiantes. Van a recuperar 20 puntos. Creo que la mayoría de ustedes lo saben, ¿ya? Entonces vamos a tratar de salvaguardar esos 20 puntos que vayamos a recuperar en lo posterior. Vamos a continuar con las diapositivas, ¿ya? Vamos a ver lo que establece el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En el artículo 125 nos dice: ninguna persona podrá conducir vehículos a motor dentro del territorio nacional sin poseer los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las autoridades competentes de tránsito o un permiso de conducción. En el caso de menores adultos que hayan cumplido los 16 años de edad, deberán estar acompañados por un mayor de edad que posee licencia de conducir vigente o algún documento expedido en el extranjero con validez en el Ecuador, en virtud de la ley de tratados o acuerdos internacionales suscritos o ratificados por el Ecuador. Muy bien, señores estudiantes. Regla clara: no podemos conducir ningún vehículo, ¿no es cierto?, ¿ya?, si no poseemos los títulos habilitantes como son licencia y matrícula, ¿ya? Siempre tenemos que portarlos, ¿no es cierto?, a la mano, señores estudiantes. Cuando salgamos, ¿no es cierto?, ¿ya?, a la calle en nuestros vehículos, debemos de asesorarnos, ¿no es cierto?, de que esos documentos los tenemos o los estamos portando, ¿ya?
porque si no caemos en una contravención de tránsito. ¿Ya? Este artículo es muy claro. Nos habla de aquellos menores adultos, ¿no es cierto? Aquellos que no han cumplido su mayoría de edad, que están entre esa edad de 16 a 17 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos señores, estos menores adultos, ¿ya? No se les pueden otorgar licencias de conducir porque no cumplen con el requisito esencial que es la mayoría de edad. Pero la ley sí les faculta obtener un título habilitante, ¿ya? Este título habilitante pues se va a asemejar a la licencia, ¿ya? Aunque no lo es, ¿ya? Son cosas muy distintas, ¿ya? En su par se asemejan porque les permiten conducir, ¿ya? Les permite conducir, pero siempre y cuando, a más de eso, de obtener ese título habilitante, cumpla con otros requisitos, ¿ya? Aquí está expedido uno de esos requisitos, estar acompañado de un mayor de edad, ¿no es cierto? Y este mayor de edad que lo acompañe, ¿ya? Al menor adulto, pues en la conducción, debe poseer este acompañante una licencia de conducir. Bueno, la ley no establece qué tipo de licencia deba obtener o deba tener, ¿no es cierto? Tal vez profesional o no profesional, solo explica de que debe tener una licencia de conducir quien lo acompañe, ¿ya? Y debe ser en todo momento, ojo, el menor adulto va a conducir y en todo momento tiene que acompañarlo, ¿no es cierto? La persona adulta, ¿ya? Que posee la licencia. Muy bien. Vamos al artículo 129, nos establece las licencias de conducir para conductores profesionales y no profesionales sin excepción. Trae una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición. Clarísimo, señores estudiantes, ¿ya? Tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos de vigencia en nuestras licencias, sea de cualquier carácter, profesional como no profesional, va a ser de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición, o sea, desde la fecha en que, ¿no es cierto?, me otorgan el documento o el título habilitante. Artículo 131 nos establece, los conductores que deseen renovar su licencia podrán hacerlo desde 90 días antes de la fecha de caducidad. Correcto, señores estudiantes, ¿ya? No hay excusa para decir a última hora, a último momento, como lo hacemos, lo digo hasta por mí, lo hacemos nosotros los ecuatorianos. Esperamos el último segundo, el último momento, el último día, ¿cierto? Para nosotros recién realizar nuestros trámites. En este caso, de renovar su licencia, la norma le establece que usted tiene o puede hacerlo 90 días antes de la fecha de su caducidad. O sea, tiene todo el tiempo para usted realizar su trámite, ¿no es cierto? Y evitar aglomeraciones, evitar conflictos más adelante con la norma, con la ley, que tal vez lo paren, que tal vez lo citen, etc. ¿Ya? Evitemos eso, señores estudiantes. ¿Ya? Vamos a ver otra, es la persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurre en una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Cuando nos atrevemos, señores estudiantes, a conducir con una licencia un vehículo que no es cierto, está permitido para esa misma. Por ejemplo, tengo la licencia tipo B, ¿no es cierto? Tengo una licencia de moto, una licencia no profesional. Y resulta que yo también sé conducir automóviles. Bueno, y me pongo a conducir, ¿no es cierto?, un automóvil, ¿ya? Ahí incumplo, ¿no es cierto?, con la normativa. La normativa es clara y establece que para cada vehículo hay un tipo de licencia, ¿ya? Si voy a conducir una moto, licencia tipo A, moto, tricar, cuadrones, ¿ya? Si voy a conducir un automóvil, licencia tipo B, ¿ya? Entonces hay que tener eso mucho en cuenta, señores estudiantes. Ahora, si tengo la licencia tipo B, no quiere decir que con eso, porque sé manejar un automóvil, voy a atreverme a manejar un taxi. No, para hacer eso necesito la licencia tipo C y así sucesivamente, para manejar un camión, manejar un bus, manejar, ¿no es cierto?, alguna máquina agrícola o pesada, etcétera. Necesito otro tipo de licencia, ¿ya? Vamos a ver otra. La persona que ocasiona un accidente de tránsito y huye del lugar de los hechos será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida, ¿ya? ¿No es cierto? Él tal vez, ¿no es cierto?, al haberse producido un accidente de tránsito, ¿ya?, no colaborar con la justicia, ¿no es cierto?, huyendo del lugar de los hechos, ¿no es cierto?, ya nos involucra y nos da una tentación de ser sancionados con el máximo de la pena correspondiente a la infracción, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay dos partes en este ámbito, ¿no es cierto? Hay dos partes en este ámbito. ¿Ya? Algunos conductores me van a decir, pero si nos quedamos, igual vamos a surtir el proceso debido, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto?, la prisión preventiva. La mayoría de conductores, pues, es lo que más, ¿no es cierto?,
más le huimos la prisión preventiva porque no sabemos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En qué tiempo, ¿no es cierto?, se vayan a dilatar, tal vez si hay que hacer algún tipo de pericia o peritaje, ¿ya? O hasta qué tiempo dura la investigación o si se prolonga la investigación, etcétera, ¿ya? Entonces hay dos caras de la moneda aquí, ¿ya? El quedarme o el irme, ¿ya? Pero en este caso, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros al huir del lugar de los hechos ya seremos sancionados con el máximo de la pena, ¿ya? O sea, ya se presume, ¿no es cierto? El huir da la presunción del cometimiento, o sea, me da un grado de responsabilidad. La persona que ocasiona un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionado con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal que haya lugar por la sustracción del vehículo, lo que es el robo, ¿no es cierto? Aquí vemos ya dos tipificaciones, ¿ya? Nos dicen el caso de ocasionar un accidente de tránsito, ¿ya? Ocasiona el accidente de tránsito con un vehículo sustraído, vehículo robado, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos dice que seremos sancionados con el máximo de las penas previstas, ¿no es cierto?, en la infracción cometida aumentadas en la mitad, sin dejar a un lado, ¿no es cierto? Eso solamente para la parte del accidente de tránsito, sin dejar a un lado, ¿no es cierto?, la acción penal por la sustracción del vehículo, ¿ya? Entonces hay que tener eso en consideración. Bueno, aquí está la parte de repasemos, ¿ya? Tenemos lo siguiente, señores estudiantes: licencia caducada suspendida. Debemos tener en cuenta, en consideración, que aquí no podemos conducir, ¿ya? Está netamente prohibido hacerlo. Si nosotros lo hacemos, vamos a caer, ¿no es cierto?, ¿ya? O vamos a cometer, ¿no es cierto?, y vamos a cargar una sanción, ¿no es cierto? Vamos a cometer, ¿no es cierto?, una contravención, una infracción, y vamos a caer en una sanción. Licencia, ¿ya? No podemos conducir, ¿no es cierto?, un vehículo, ¿ya?, que la licencia no lo establezca. Ya les puse el ejemplo anterior, ¿ya? Para cada clase de vehículo necesitamos un tipo de licencia. Si yo conducir una moto, necesito licencia tipo A. Si voy a conducir un automóvil, licencia tipo B. Si voy a conducir un taxi, C, ¿no es cierto? Si voy a conducir un bus, la licencia tipo D. Si es un vehículo de transporte escolar, ¿no es cierto?, de 1. Si es un vehículo como un camión, ¿no es cierto?, ¿ya? Necesito la E, ¿no es cierto? Si tal vez es, bueno, estos vehículos se ven en la sierra, ¿no? La E1, un ferrocarril, autoferro, trolebuses, necesitaré la E1, ¿ya? Si es maquinaria agrícola, para la mecánica, la G, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así sucesivamente, señores estudiantes. Hay que tomar en consideración esto, ¿ya? Porque conducir con una licencia inferior también es una contravención de tránsito, ¿ya? Vamos a ser sancionados, vamos a ser multados, ¿ya? Vamos a tener que perder puntos en nuestra licencia. Hay que tener eso en consideración. Lesiones causadas por accidentes de tránsito, ¿ya? Aquí tenemos la parte de las lesiones, señores estudiantes, ¿ya? En el artículo 379 establece, ¿ya?, que los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas a un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Además, serán sancionadas con reducción de 10 puntos en su licencia. Entonces hay que tener esto en consideración, señores estudiantes. Como por ejemplo, si ven en la portada, aquí se establece en un choque de autos, hay partes que no tienen repuesto. Por ejemplo, uno de esos es la vida, ¿ya? Y lo que trata este articulado es pues de salvaguardar ese bien jurídico como es la vida. Vamos al artículo 152, lo vamos a revisar. Nos dice: si como resultado de las lesiones se produjera en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días, ¿ya? Claramente, incapacidades, ¿no es cierto?, un daño, una enfermedad que tenga un tiempo, ¿no es cierto?, en la víctima, ¿no es cierto?, de 8 a 10 días, vamos a recibir esa sanción de pena privativa de libertad de 30 hasta 60 días. Ahora, si se produce en la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido, facultad de habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Ya? Cuando ocasionamos, ¿cierto?, tal vez un daño severo, ¿ya?, o un daño permanente, ¿ya?, en el ser humano, ¿cierto?, o en la víctima, ¿ya? Ahí vamos a tener esta sanción, señores estudiantes, ¿ya? Pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Nos hemos quedado, ¿no es cierto? Vamos a esta parte, ¿ya? Vamos a ver, en los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados
que las contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 1/3 y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso. Como vemos en las gráficas, ¿no es cierto? Vemos las consecuencias, ¿no es cierto? O los efectos del alcohol. Al ingerir bebidas alcohólicas es pues un incidente, ¿no es cierto? Que lo que provoca en nosotros, ¿no es cierto?, es problemas legales, tal como ven en la diapositiva. Consecuente a esto, yo les recomiendo, señores estudiantes, cuando conduzcamos no ingiramos o tratemos de no ingerir, ¿no es cierto?, lo que son bebidas alcohólicas preparados o algún tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópico. Daños mecánicos previsibles, ¿no es cierto?, previsibles. Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 382 los daños mecánicos previsibles en transporte público. Nos dice, la persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30, ¿no es cierto?, a 180 días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo y será responsable solidariamente del o el propietario del vehículo. Esto a la par, pues, vemos que se refleja, ¿no es cierto?, en la realidad, ¿ya? A veces se conoce, ¿no es cierto?, que la unidad de servicio público se conoce, le digo, por parte del propietario como el conductor, que está en un pésimo estado, ¿no es cierto?, que no se encuentra apto, ¿no es cierto?, para brindar el servicio de pasajeros. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, aunque se encuentre, ¿no es cierto?, el daño mecánico previsible, ¿ya?, ponemos en duda, ponemos en riesgo la vida, ¿ya?, de los seres humanos pues que transportamos. Entonces, señores estudiantes, a conocimiento de ustedes, esto está plenamente sancionado, ¿ya? Tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque nos dice que será responsable solidariamente el propietario del vehículo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Ahora, se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. El conductor de transporte público es el responsable de verificar las condiciones mecánicas y sobre él recae la sanción, ¿ya? O sea, yo como conductor, si tengo un vehículo, ¿no es cierto?, soy yo el que está encargado de conducirlo, ¿no es cierto?, ¿ya? Soy yo el responsable de transportar esas vidas, soy yo quien debe verificar, ¿no es cierto?, el estado mecánico del vehículo, cómo está el motor, cómo están las llantas y demás piezas, ¿no es cierto?, del vehículo. Entonces es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Daños mecánicos previsibles se refiere a la capacidad de advertir o observar uno o varios desperfectos de forma anticipada dentro o fuera del transporte. Por ejemplo, la caja de cambios, ¿no es cierto? Veo que no entran bien los cambios, ¿no es cierto? O tal vez los frenos no frenan, ¿no es cierto?, de manera debida, demora en frenar. Entonces, el vehículo ya me está, ¿no es cierto?, previendo ya un cambio, ¿no es cierto?, o una reparación, pero sin embargo, ya, aunque exista, ¿no es cierto?, la parte, ¿no es cierto?, dañada, no realizo, ¿no es cierto?, la reparación. Entonces ahí estoy dentro de los daños mecánicos previsibles. Sistema de dirección, suspensión y frenos, ¿ya? Tiene que ver también con los daños mecánicos previsibles. Sanción, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo, ¿no es cierto?, ¿ya?, en que dure la pena privativa de libertad, que es de 30 a 80 días, como ya lo hemos visto en el artículo anterior. Responsable solidario de los daños será el propietario del vehículo, ¿no es cierto?, aunque en muchos de los casos, les decía, el propietario es quien sabe, ¿no es cierto?, del desperfecto mecánico. A veces, o el conductor, el chofer le dice, ¿no sabe qué? Le dice al propietario, le entrego el vehículo, pero le pongo conocimiento que, por ejemplo, la llanta delante ya no sirve, ¿ya? El propietario también debe acarrear, ¿no es cierto?, un grado de responsabilidad, porque es su vehículo, es quien debe realizar, ¿no es cierto?, los cambios en su vehículo. Aquí tenemos la parte de las contravenciones de tránsito, señores estudiantes. Conducción de un vehículo con llantas en mal estado, ¿no es cierto?, cuando ya no existe el labrado. Debe existir el labrado, señores estudiantes, porque esto permite que la llanta se adhiera al pavimento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando está lisa, no tiene labrado? Pues, lógicamente, si hay una lluvia o la condición de la naturaleza de la vía no permite, esto va a ocasionar que nos resbalemos, que patinemos, ¿no es cierto?, lo cual va a derivar en un accidente de tránsito, ¿ya? Hay que tener mucha precaución. Ahora, el artículo 383 nos habla de conducción de vehículo con llantas en mal estado. Por ejemplo, la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentran lisas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días, disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En el caso que esto fuera un transporte público, o sea, el vehículo, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción, ¿no es cierto? O sea, hasta que el propietario cambie las llantas, ¿no es cierto? Si es una, si es dos,
sea, la cantidad de llantas que se encuentran en mal estado, ¿ya? Entonces hay que tomar esto en precaución, señores estudiantes, ¿ya? Tenemos nuestros vehículos con las llantas lisas, evitemos ser sancionados, evitemos que nos reduzcan puntos, evitemos penas privativas de libertad, ¿ya? Cambiémoslas a su debido momento, que esto pues nos va a proporcionar, ¿no es cierto?, que se puedan adherir, ¿no es cierto?, al pavimento de las llantas y no ocasionen ningún tipo de accidente de tránsito, ¿ya? Que eso nos va a salir más caro, ¿ya? Más barato nos sale comprar unas llantas, ¿no es cierto?, cambiar las llantas, ¿no es cierto?, que caer en estas penas por incumplir, ¿no es cierto?, tal vez por despreocuparnos, ¿no es cierto?, ¿ya?, de la seguridad de nuestro vehículo. Conducción de un vehículo bajo efectos de sustancias psicotrópicas y en estado de embriaguez. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, más atrás, ¿ya? El alcohol, ¿no es cierto?, ¿ya? El alcohol pues es una droga, ¿no es cierto?, permitida, una droga comercializada, llamémosla así, ¿ya? El alcohol lo único que produce, ¿no es cierto?, es efectos, ¿no es cierto?, al momento de conducir, lo cual puede ocasionar un accidente de tránsito. También se mide lo que es el estado de alcoholemia, ¿no es cierto?, que es la ingesta del alcohol, ¿ya? Aquí tenemos la parte de conducción de vehículos bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, ¿ya? La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan será sancionado con reducción de 15 puntos en su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad, ¿ya? Esto es cuando el nivel, ¿no es cierto?, ¿ya?, de alcoholemia esté entre 0,3 a 0,8 gramos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y aquí tenemos la tabla, ¿ya? Y tenemos la sanción, una remuneración básica unificada como multa. Vamos a tener, ¿no es cierto?, la resta de 5 puntos en nuestra licencia de conducir y vamos a estar 5 días en prisión, ¿ya? Debemos tomar esto mucho en cuenta, señores estudiantes. Ahora, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos hasta 1,2 gramos, la sanción va a ser la siguiente. Vamos a tener que cancelar 2 remuneraciones básicas unificadas. Vamos a tener menos 10 puntos en la licencia y vamos a tener que estar, ¿no es cierto?, 15 días en prisión. Y tenemos el último nivel, ¿no es cierto?, de alcohol, ¿ya?, cuando supere, ¿no es cierto?, ¿ya?, el 1,2 gramos, ¿no es cierto?, por cada litro de sangre. Vamos a tener la siguiente sanción. En este caso, 3 remuneraciones básicas unificadas como multa. Hay que pagar 60 días de suspensión en la licencia de conducir y 30 días de prisión, ¿ya? Recordemos que esto rige, ¿no es cierto?, para los vehículos de transporte particular o privado, ¿ya? Además, en todos los casos, como medida preventiva, se aprenderá el vehículo por 24 horas, ¿ya? Esa es la medida, ¿no es cierto?, que va a caracterizar que se cumplan, ¿no es cierto?, con este grado de sanciones, ¿ya? Aprehensión del vehículo por 24 horas. Ahora, cuando hablamos de vehículos, vehículo de transporte público, comercial, ¿no es cierto?, ¿ya? Aquí tenemos un solo nivel, ¿no es cierto?, que es de 0,1 gramos por cada litro de sangre para el conductor, ¿ya? Quiere decir que hay una mayor responsabilidad en vehículos de transporte público, de pasajeros o comerciales, ¿ya? En este caso, la sanción para ese conductor, ¿ya?, va a ser la multa de 2 remuneraciones básicas unificadas, la pérdida de 30 puntos en su licencia y 90 días, ¿no es cierto?, privado de su libertad, ¿ya? Nuevamente le reitero, esto para vehículos de transporte público, ¿no es cierto?, liviano, pesado, comercial, de carga, ¿ya? Hay que tener en cuenta, ¿ya?, las siguientes sanciones, ¿ya? Hay que saber diferenciar entre un vehículo particular y la sanción de un vehículo de transporte público, ¿ya? Bueno, señores estudiantes, creo que hasta ahí nos vamos a quedar por la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver o vamos a ingresar a revisar lo que son las contravenciones de tránsito de primera clase. Yo les agradezco a todos los estudiantes que vean este video de principio al final. Creo que les va a servir mucho, ¿ya?, para su día a día, y luego que lo pongan en práctica. Todos los conocimientos que ustedes se lleven o que aprendan, pónganlos en práctica y compártanlos con los demás. Bueno, de mi parte les agradezco. No se olviden cuidarse, ¿no es cierto?, tomar las precauciones sanitarias debidas, ¿ya?, para esta enfermedad como es el COVID. Evitemos el contagio masivo, ¿ya? Usemos lo que es la mascarilla, usemos el antibacterial, lavémonos las manos consecuentemente, ¿ya? Evitemos aglomeraciones, ubiquémonos a 1 metro de distancia. Bueno, son protocolos que nos servirán, ¿no es cierto?, para no contagiarnos nosotros ni llevar esta enfermedad a nuestros hogares. Bueno, de mi parte les agradezco. Hasta la próxima.